Ok, ahora sí, empezamos. 1, 2, 3. Claro que Yes, un podcast donde platicamos con amigos y especialistas de los temas que más te interesan y de los que tal vez no sabías que te interesaban. Soy Mora Jorge y este podcast es para ti. Claro que Yes. Claro que Yes. Una vez más estoy aquí con ustedes contándoles, creo que es el primer episodio después de varios, ya no puedo decir cuál porque no sé qué número de episodio es. Llevamos entre 9, 10, 11 episodios y me llena de emoción poder estar compartiendo micrófono con mucha gente que está atrás escuchándome, que no sé quiénes son siempre, pero el recibir respuesta de que les están gustando los podcasts, los temas, los especialistas, los profesionales que estamos invitando, pues para mí es algo increíble, porque aparte es un podcast que habla también de la vida real, donde tenemos historias reales, tenemos invitados que están viviendo ciertas situaciones que también nos dejan un aprendizaje enorme y que, ¿saben qué? Ha como trascendido al mundo. Son podcasts que están llegando a otras partes del mundo que nunca me imaginé, a otros continentes, literal, y me siento con una gran responsabilidad a través de seguir hablando en este micrófono, de poder dejar tantita huella en este mundo de temas que han sido personas que están a mi alrededor, que son los invitados realmente a Claro que Yes. Y pues en este caso, y hoy me puse cómoda para contarles un poco de mi historia. ¿Por qué existe Claro que Yes? Es porque existe Mora Jorge, que soy yo. Existe una mujer en este cuerpo que ha pasado demasiadas historias increíbles, otras no tan increíbles, pero claramente las agradezco al mil porque son lo que me ha hecho crecer. Y por lo que quisiera yo grabar este episodio 1, que sería el número 1 del número 1, porque este fue el que primero, cuando yo empiezo a grabar, claro que ya siempre dije, voy a hacer mi historia. ¿Y saben por qué pasaron 11 capítulos y no lo hice? Porque te da muchísima inseguridad el contar tu historia. No inseguridad, sino miedo a volver a recordar todo lo que has pasado para llegar a este punto donde estás. Y lo más impresionante es que también olvidas ciertos capítulos. Me tuve que sentar en la computadora a escribir puntos y para no olvidar ninguno. Y les voy a empezar a contar de bueno, mi infancia fue preciosa, ¿no? Pero quiero, como en el tema profesional, hablar desde mis 17 años, donde siempre fui una niña, la verdad, con muchas ganas de hacer, siempre, una maker de la vida. Cuando estaba en prepa, era la que, vamos a hacer teatro. Y yo siempre iba a los castings y veía si podía yo ser alguien en el teatro del colegio. Y luego, si no, pues estaba yo en el coro de la iglesia. Y si no, pues también tuve mis apostolados y era la que llevaba como FEF con un grupo de 120 chavitos, obviamente con mis amigos siendo asesores. Y fueron demasiadas etapas en mi vida donde siempre estuve expuesta a enseñar. Y eso me brinda como esta parte de sacar como lo mejor de mí, porque no solo yo enseñaba, sino que la vida y la gente que estaba yo enseñándole me enseñaba a mí que tenía una misión de vida. No sé cuál era, pero yo tenía que ir descubriéndola. Cuando llego a tercero de prepa, que era una de las etapas que más disfruté en mi vida, creo que prepa ha sido lo más divertido que he vivido, dije, voy a ser presidenta del colegio, porque eso siempre fue una no sé, mis retos personales. En primaria no fui porque perdí mi campaña, pero en prepa resulta ser que ganamos la campaña, todo mi equipo fue lo máximo, todas mis amigas lo disfrutamos y fui presidenta de todo mi colegio, lo cual era hacer eventos y todo. Y yo decía, bueno, a ver, en matemáticas no me iba absolutamente nada bien, en historia menos, Fíjense que la única que disfrutaba era como HGI, que era Historia y Geografía de Yucatán. Me encantaba esa materia, pero nunca fui buena para las calificaciones en lo absoluto. Pero lo que sí tuve fue unos papás que me estuvieron impulsando y me apoyaron demasiado en todos los procesos de vida que tuve, donde me decían que yo era lo mejor y cuando no, pues también me decían que no. Y siempre me mostraban el camino hacia dónde tenía que ir para brincar como estos procesos de frustración que tuve, ¿no? Que fueron muchos. En muchas etapas de mi vida dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Y uno de los más fuertes fue cuando
mi familia pasamos le decimos bachecito, un socavón de verdad económico, donde gracias al Señor tener una vida muy cómoda, pasamos a no tener muchas de las comodidades que ya estábamos acostumbrados. Y siempre he dicho que pues el no tener de alguna manera como, o lo que tengas, como que te acomodas a ese estilo de vida, pero de repente que te pongan y te quiten es un poco complicado en acomodarnos. Y la vida nos acomoda y nos estabiliza una y mil veces para que volvamos a tener este equilibrio de lo que realmente somos. En ese momento nos estaba acomodando de una manera drástica porque fue un terremoto a nivel familiar, de verdad terremoto. Y lo único que podíamos hacer era como saltar y ver hacia dónde iba como esta parte de crecer, de madurar, de ver la vida con los ojos, de salir adelante y no con hundirnos juntos, ¿no? Porque aparte, pues somos papá, mamá, mi hermano Jorge y yo, que somos mejores amigos. Y Jorge, yo tenía 17 años y Jorge tenía apenas 12, 11 más o menos, ¿no? Y pues estaba muy chiquito. A mí alguien, algún momento de mi vida me dice como, oye, Mora, qué padre maquillaste, te maquillaste, me maquillas. Y es así como empieza mi historia, donde en este proceso económico, pues empiezas a querer ganar tu dinerito, cosa que yo no sabía, que era algo que iba a determinar mi futuro y la Mora que soy hoy en día. Empecé con 3 brochas. Me acuerdo que mi mamá me dijo, vamos a MAC en Cancún, que era la única marca que teníamos como cerca y era lo que más estaba de moda en ese momento. Hoy podemos ver miles de marcas de maquillaje, entre esos Mora Jorge Cosmetics como anuncio. Pero cuando llegamos a MAC, compré todo mi kit. Nunca se me va a olvidar, fue una cosa hermosa. Y luego dije, ok, maravilloso. ¿Y ahora qué hago? Y cuando tenemos esta etapa, porque eso fue un poco antes del socavón, ¿no? Y del terremoto. Cuando llegamos a esta etapa donde entonces ya tenía yo mi kit de maquillaje, lo único que pude hacer fue, claro que te maquillo y voy a adaptar un espacio en mi casa para poder atenderlas. Hablé con mis papás y lo increíble es que esas historias de cuando empiezas desde abajo, así es un poquito lo que pasó conmigo. Y en el garage de mi casa puse un espejo, una silla, un aire acondicionado chiquito, porque pues en Mérida no podemos arreglar sin aire acondicionado. Y era un espacio que era un triángulo, ni siquiera era un cuadrado, era un triángulo donde solo teníamos el área del espejo y si entraba una persona se tenía que salir otra. Claro que voy a recordar siempre a mis amigos Miguel y Ana Gaby que estuvieron peinando. Entonces, uno peinaba, otro maquillaba y luego cambiábamos. ¿Y saben qué pasó? Que se empezó a correr la voz y empezó a llegar cada vez más gente. Y así estuve como 5 años cobrando desde 50, 80, 100, 120, 200 pesos. Cuando entonces empezaba a ver que yo podía producir mi dinero solita, fue algo increíble. Era con mis manos y era con mucho sacrificio. Mucho sacrificio, porque ¿saben qué pasa a los 17 años? Que hoy en día lo ves padrísimo y dices, no manches, qué increíble, me encantaría empezar esa etapa, en esa edad. Pero a los 17 años, 18, 19, 20, tenemos las piscinadas o albercadas, como le quisieran decir, que eran los sábados, o eran las comidas con las amigas, o eran las comidas familiares, o eran miles de eventos que eran sábados en la mañana o al mediodía, o podías tener una boda y pues al final la que llegaba tarde y la que no estaba maquillada o bien arreglada siempre era yo, ¿no? Y me empecé a frustrar demasiado porque empecé a faltar a toda la etapa como divertida de mi vida. Y decía yo, no puede ser, o sea, no puede ser que yo todos los sábados de mi vida me la pase trabajando. Entonces, viene esa frustración una vez más de decir, ah, chulísimo, ya tengo mi dinero, pero no quiero como perderme mi etapa de adolescente cool y crecer y tener fiesta y diversión, porque eso sí, y eso es algo que me define para la gente que me conoce y que me está escuchando, me encanta la fiesta, me encanta salir con mis amigas, me encanta bailar, amo la música. No puedo maquillar si no estoy escuchando canciones que neta me motiven y que me inspiren, pero pues al final tenía yo para verlo de una manera o de otra. Era como frustrarme y dejar de trabajar o seguir trabajando y empezar a darme mis espacios.
cosa que no supe hacer hasta muy grande. Darme mis espacios era parte como de una culpabilidad, de decir, si dejo de trabajar, dejo de ganar, dejo de tener como, o sea, lo que yo no quería, y no era un tema de ganar dinero para apoyar a mi familia, lo que yo quería es que yo no les costara a mi familia tanto, ¿no? O sea, digo, seguían pagando mi techo y siempre tuve una casa, un techo maravilloso y siempre tuve comida en el refrigerador y siempre fui de verdad procuradísima con todo y que habían ciertos desequilibrios económicos. El Nunca faltó absolutamente nada y menos el cariño y el amor de mi familia. Pero pues al final quería yo producir para mí porque si me quería dar el frappé que estaba muy de moda, el helado, la fiesta o lo que sea, el cine que viniera pues de mi cartera. Entonces pasan los años y empiezo a estudiar, porque claramente brinqué a la universidad y empecé a estudiar una carrera que es administración de empresas, cosa que al año dejé. ¿Por qué me cambié de carrera? Fue algo que tomé una decisión sin cero orientación vocacional, cosa que pasa muy seguido hoy en día. La gente no tiene idea de cómo encontrar quién soy, a dónde voy y por qué. Entonces nos vamos como por a dónde se van los amigos o a dónde se va todo el mundo, o bueno, administración como que abarca un campo muchísimo más fácil de poder crecer, no lo sé. Y yo decía, ¿qué cosa? O sea, a ver, ya les conté que matemáticas, bye. Estaba yo fatal. Entonces, imagínense contabilidad. Cada que me decían un número, decía, bueno, mi maestra Iliana, que yo la amaba, decía, no, 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 ¿qué es esto? Troné 2 semestres de 2. O sea, una cosa terrible. Tipo, no se los recomiendo, cero, no, no, no está bien tronar. Pero pues para mí esta era parte de mi experiencia de saber verdaderamente si yo era buena para ser una administradora como tal, que eso, mira, la vida se los enseña porque al final hoy en día tengo que administrar, quiera que no, ¿no? Pero en ese momento era otra etapa de frustración y decidí, más bien tuve la oportunidad de poder estudiar maquillaje. Y esto era como es que era un conflicto interno muy fuerte porque imagínense que yo ya maquillaba mientras estudiaba y todo y de repente me llega la oportunidad de irme a Miami, que era mi sueño, ir a Miami a estudiar estilismo y de repente llega una llamada muy importante de una persona en mi familia que le agradezco al alma, que me invita a ser parte de cómo ser nanny, pero en París. Llega a mí la oportunidad de poder irme a París, donde claramente era otro idioma, era otro continente, eran no sé, diferentes horas. Yo sí me había ido antes 2 meses a Brasil a hacer un voluntariado que disfruté demasiado y fue parte de mi aprendizaje de vida impresionante. A los 16 años estar en otro país, en otro, o sea, en esta parte de volar sola siendo menor de edad y como sin saber el idioma específicamente, que dices, ¿cómo lo logré? No entiendo y me generó una madurez emocional impresionante porque regresé y dije, ¿qué acabo de hacer? ¿No? Y me imagínense igual la angustia como de mis papás en ese momento. Cuando yo me iba a París, pues iba con o sea, era familia y era todo diferente, ¿no? Que fue una oportunidad, de verdad que yo se la agradezco a la vida como no tienen una idea. Y me encuentro con una de mis mejores amigas que se llama Carmina, que seguro muchos de los que me están escuchando la conocen. Y gracias a Carmina puedo tener esta parte de traducción y de entrar a una escuela de maquillaje súper profesional, donde me topo con estas pieles europeas y de todos colores, todos tonos y subtonos de piel, que era yo como, wow, aquí me están sacando de mi zona de confort impresionante del área del maquillaje, ¿no? Me encantó. Fue como una competencia conmigo misma de saber si yo iba a aguantar como, es que eran demasiados retos y aparte mi escuela era de 10 de la mañana a 7, o sea, todo el día estaba yo maquillando, pensando en maquillaje y hablando, aparte era en francés, cosa que yo decía, pues entendía más o menos, pero lo que sí, si yo hablaba inglés no me entendían o no querían hablar inglés conmigo, entonces fue un poco complicado, frustrante, pero lo que aprendí y lo que viví, porque si yo pudiera como
yo le decía a mi cabeza, ¿no? A mi corazón, decía, ojalá yo pudiera parpadear y cada que parpadee tomara fotos de lo que estoy viendo y viviendo en este momento. Y si yo en algún punto se los pudiera transmitir a la gente que quiero, porque si algo tengo y por lo que este podcast está haciendo, es porque nada me gusta más que compartir como estas experiencias de vida, ¿no? Y de alegría, de felicidad y de emoción. También tristezas porque me encanta ser dramática, pero como que en París viví tantas cosas tan divertidas, tantas noches de desvelo con mi amiga, íbamos, tenía muchas más amigas, gente que conocí. Cuando tú te abres a la experiencia de salir de tu ciudad, pasan cosas que ni tú creías que podían pasar. Entonces, eso es lo que te hace ser una persona resiliente, que con lo que te toques, pues, estás feliz y sabes cómo moverlo para que sea lo mejor del mundo o para sobrevivir o para lo que sea, tienes que llevarlo. Cuando yo regreso a París, tenía yo una de las dos opciones, era como regresar a estudiar, porque me fui un semestre, entonces cuando yo regresé era enero y tenía yo que entrar como irregular a una universidad, o podía yo esperarme como 6 meses sabáticos, un semestre sabático, y ya luego poder entrar decidiendo bien mi carrera, porque no sabía yo qué iba a estudiar. Pues fíjense, se me puso en el camino una campaña política y a raíz de eso, híjole, creo que ha sido de las grandes experiencias y de los grandes aprendizajes de mi vida, como del mundo real. Salir de una escuela católica, conviviendo siempre con mis amigas, bueno, creo que si algo puedo como agradecer en esta vida es toda la gente que tengo a mi alrededor, específicamente mi grupo de amigas que son maravillosas, que me han hecho crecer, que me han impulsado, que me han aplaudido, todo, y de repente toparme en una campaña política con gente mucho más grande, mucho más experimentada, y tener como un objetivo y metas profesionales fue para mí el estrés máximo. Pero un estrés que disfruté como no tienen idea, porque ahí me encontraba con la Mora de relaciones públicas que siempre quise ser. Con esa Mora que siempre quiso estudiar turismo, que no sabía si estudiar ciencias políticas, que no sabía si estudiar derecho para poder luchar por el mundo o poder hacer algo por los demás. Entonces, como todas estas facetas de Mora, cuando empezó a encontrar o en la orientación vocacional no saber qué hacer, me lo topo en una campaña política con la que disfruté, caminé todo mi estado, mi ciudad, conocí gente, me relacioné muchísimo y de verdad que para mí hay un parteaguas en la Mora, pues adolescente, joven, esto fue a mis 21 años, y con la Mora adulta, madura y como sabiendo mucho lo que era el mundo real. Así de sencillo. Lo que la gente realmente tiene para dar, ¿no? Y no lo ficticio, que a lo mejor yo estaba un poco más acostumbrada a eso. Fíjense que de ahí fue cuando me dicen como, a ver, vamos a empezar ahora sí. Ya entraba yo en septiembre a la universidad y pues yo empecé a ver en julio como que todas mis opciones. Pero hay una Mora deportista, no deportista porque no soy la que ejecuta los deportes, bueno, soy tenista de todo lo que he hecho en mi vida, jugué básquet, jugué fútbol rápido, pero en realidad el tenis siempre fue mi pasión. Lo que pasa es que el deporte, verlo, me emociona demasiado. Y estaba viendo las Olimpiadas de Londres, si no me equivoco, 2015. Para mí fue como un FOMO existencial, fear of missing out, de decir, necesito estar ahí grabando, siendo la reportera, que eso fue lo primero que pensé. Quiero ser la persona que está detrás de ese micrófono al lado de todos los olímpicos. O sea, yo necesitaba estar en ese lugar, en ese evento de inauguración de Londres. O sea, fue una cosa que mi corazón sintió, exploté. Y bueno, lo tengo tan grabado que vean que hoy en día que estoy contando mi historia, cuento de ese día en particular. En una casa de la playa, en casa de mi amiga Jimena, con toda su familia, decía, ¿qué es esto? O sea, ¿será que quiero ser reportera de deportes? ¿Qué se estudia para eso? Y regresándome de Progreso a Mérida, le dije a mis papás, quiero ser reportera de deportes. Obviamente, pues no me tiraron a loca, pero me dijeron, pues estudia comunicación. Y yo, ¿cómo? No sabía yo ni qué era comunicación, ni qué existía en la carrera de comunicación. Y sí,
cuando empecé a escuchar de comunicación era como, pero los de comunicación, como son súper creativos, son raros y tienen pelos de colores y yo, pues chido. Lo que vamos a hacer es como saber verdaderamente si quiero comunicación. Empecé a investigar y cada materia o cada parte de comunicación que yo leía decía, no puedo creerlo, aquí soy. O sea, me emocioné demasiado, demasiado. Y como de que no, entro a comunicación y a raíz de eso me doy cuenta que la comunicación para mí tiene un campo enorme, ¿no? Toda esta parte de, voy a decir backstage, pero la parte que se maneja como switch para manejar la televisión, pero entonces los que son creativos digitales, fotógrafos, todo mi equipo de producción que de hecho está aquí conmigo, entiende perfecto porque son comunicólogos también. Y lo que yo quería hacer era el estar en cámara. Entonces, claramente, cada vez que me ponían como hey, trabajo en equipo, Mora, pero entonces tú conduces. Entonces yo agarraba mi micrófono y decía, bueno, pues estamos reportando, porque siempre fue parte de mi esencia. No era que yo iba a ser ni artista, ni a lo mejor ni reportera de deportes, porque pues igual y estuve averiguando y también es un mundo que no sé si yo me hubiera dedicado a eso, pero esa ya es otra historia. Y cuando sigo estudiando comunicación, se me viene la oportunidad de abrir mi primer salón de belleza. Ustedes dirán, ¿cómo? O sea, todo este proceso que hiciste, maquillaste, o qué, pues sí. Cada sábado maquillé. Cuando regresé de París lo dejé porque tiré las brochas para hacer mi campaña de política. Estaba yo feliz de la vida haciendo lo que hacía y no me quita mérito el haber dejado de maquillar, sino que específicamente la campaña me hizo entender qué es lo que quería hacer en mi futuro. Y si yo podía combinar la Mora maquillista con la Mora comunicóloga, esto es lo que realmente es en el futuro como la congruencia de quién soy, porque maquillar va más allá de pintar, es siempre como esta conexión con tu clienta, de plática, casi psicóloga, pero no doy consejos, eso sí lo tengo súper claro. Y la comunicación es parte de mi día a día, porque esa es mi esencia, esa soy yo. Por lo tanto, no iba a dedicarme a algo del medio en ese momento, pero sí a saber comunicarme mejor y hacer muchísimo más esta parte de producción, postproducción o preproducción, para que entonces en mi área de maquillaje yo supiera que si en algún punto estaba en el área de producción, supiera perfectamente bien el diálogo y de qué estaban hablando toda la casa productora o todos los que estaban atrás en el proyecto. Pasa el tiempo, abro mi salón de belleza, que si ustedes me preguntan cómo lo hice, fue con demasiado estrés. Me puedo remontar a ese momento y pensar, no sé cómo lo logré, pero era demasiada ilusión también de poder ser emprendedora de algo que sabía hacer, que era maquillar, ser estilista, y entonces viene la parte de ser emprendedora, empresaria para llevar un equipo de estilistas, para llevar a tu propio equipo. Y pues adelante. Ahí sí, yo creo, o siempre he pensado que si te sientas a perfeccionar tu idea, nunca va a salir. Me tiro al ruedo y ya que estoy en el ruedo, perfecciono todo lo que tenga que hacer. No sé si esté bien o esté mal, pero es mi forma de actuar siempre ante las situaciones, porque si no, de verdad, hay algo un día que me quita la emoción y lo dejo de hacer. Pues yo abrí, me fui con todo, estaba yo en plena avenida Cámara de Comercio, tenía un salón que no, estaba la verdad bastante austero, pero disfruté, metí productos, conocí de las marcas, conocí mucho empíricamente acerca del tema del estilismo capilar. Mientras más maquillaba, más me enamoraba de lo que hacía. Y me empezó a ir muy bien, pero tenía yo este proceso de, mientras estudiaba la carrera, tenía yo el salón de belleza. Sí fue una etapa que tuve que aprender a equilibrar mis tiempos y no lo logré, porque habían demasiados roles que cumplir, ¿no? En mi vida familiar, en mi vida personal, en todo. No, y bueno, en este proceso también descubro que tengo una situación, quisiera decir enfermedad, pero no quisiera decirlo así, aunque sí podría ser, hormonal, donde la tiroides me empieza a afectar de manera
constante y se vuelve hipotiroidismo, resistencia a la insulina, ovarios poliquísticos y cosas que hormonalmente, pues en la estructura, o sea, como en el día a día para una mujer era súper pesado porque no me sentía bien químicamente, mi cuerpo no estaba bien y tenía yo que salir a trabajar, tenía que estudiar, tenía que cumplir, tenía que ser hija, tenía que ser amiga, todo. Me doy cuenta que empieza a ser muy estresante, pero verdaderamente yo tenía un propósito en el área de la belleza y me dedico y llegan dos angelitas divinas a proponerme algo porque yo no sé quién les habrá dicho mi nombre o cómo llegué a ellas y me dicen, mira, tenemos una escuela de imagen que queremos poner, entonces la mejor con la que lo podemos hacer es contigo. Fíjense que esta historia es un poco corta, larga, porque gracias a ellas pusimos B-Image y lo disfruté muchísimo y graduamos como a 4 generaciones. Después me quedé sola porque ellas se regresaron a la Ciudad de México a vivir y yo me quedé sola con el proyecto y fue ahí donde vuelvo a encontrar a esta mora que siempre quiere educar, generar cursos, estar como en el área de, pues sí, de educación en mi área que es maquillaje. Entonces, esta parte de graduar generaciones de estilismo, de maquillaje profesional que hoy en día pueden generar un ingreso con ellas mismas, no, con eso me quedo más que satisfecha. Fueron unos años muy difíciles en tiempo, muy difíciles en llevar un equipo de colaboradoras, porque aparte éramos muchas mujeres, nos cambiamos de local, crecimos tanto, que hoy en día puedo decir que llevo 8 años teniendo un salón de belleza y 14 años dedicándome al maquillaje. Son muchos años que me han llenado de enseñanzas, de buenos momentos, de muy malos momentos y muchos llantos y mucho estrés y mucha frustración, pero sin duda mi balanza se queda en que es lo mejor que he podido elegir. El contacto con mis clientes, el contacto con la gente, todas las experiencias que he vivido siendo directora de una pasarela para Sears México en el Abierto Mexicano de Tenis, donde imagínense unir maquillaje con tenis y entonces estar en Fashion Week 2014, que era una época donde el Fashion Week se realizaba en Campo Marte y estaba increíble, y entonces tener contacto con todos los diseñadores de moda super top, David Salomón, Macario Jiménez, Vero Díaz, o sea, mucha gente que tuve contacto profesional. Eso a mí me hizo tener decir quién quiero ser, a dónde quiero ir. Y cada vez era crecer más en mi ámbito. Por lo que me voy a México a trabajar para poder trabajar en casas productoras, que fue increíble lo que le sigue. Y de ahí la pandemia, un proceso muy fuerte que vivió el mundo entero, me regresó a Mérida. Pero para mí México, que fueron 2 años de mi vida, de mis 27 a mis 29, es el crecimiento emocional. Es como mi siguiente etapa o mi siguiente escalón en el saber quién soy y qué es lo que quiero hacer. Cuando a mí me dicen, Mora, ¿cómo empiezas a hablar a la cámara en tu celular? Porque pues en @MoraJorgeBeauty, Instagram, pueden ver que yo hablo todo el día y cuento mi historia y pues hoy en día tengo un podcast porque siempre tengo algo dentro de mí que tengo que comunicar. Es porque si no lo hice antes es porque tenía miedo y cuando viví en México pensé, ¿cuántas personas hay en el mundo? Y tú eres como una hormiga de todas las que hay para que te importe lo que piensen de ti. Di lo que piensas, sé quién eres, no te avergüences de las cosas que a lo mejor son más ficticias a lo que realmente son y nada más sé tú. Y el día que empiezo a hablar y a grabar tutoriales me doy cuenta que sí, esa Mora comunicóloga sale, reluce y hoy en día estoy atrás de un micrófono hablando con ustedes, contándoles una historia que para mí ha sido maravillosa y si yo pudiera ponerles con imágenes, de verdad me moriría de risa porque hay mucho que contar, hay muchas personas a mi alrededor, hay muchas emociones, demasiadas, de verdad me acuerdo, sonrío y se me eriza la piel de pensar que hoy en día estoy creando un podcast que espero sea para toda la vida, donde yo pueda exponer
cada una de las creencias que tengo como ser humano, como mujer, con todas estas, con este crecimiento que he tenido, que fue a raíz de lo que he vivido, y mucho de esto y el por qué hago este capítulo es porque si yo tengo que invitar a gente que me ayude como a desempolvar esta historia de vida y poder empapar al mundo de ideas, de historias, de cuentos, de anécdotas que los hagan también vibrar o que les mueva algo, pues esto es un poco la misión que tengo en la vida. Y pues nada, hoy en día soy maquillista, tengo 32 años y disfruto demasiado lo que hago y espero que no me quede como siendo maquillista, sino me quede como siendo Mora, maquillista, comunicóloga, deportista, pero entonces hija, pero entonces mamá, porque no, en algún futuro quisiera ser mamá y tengo muchas cosas que vivir, pero hasta el día de hoy lo único que puedo hacer es agradecer quién soy y agradecer porque tengo este espacio para compartir contigo que me estás escuchando. Y claro que yes, nos vemos a la próxima, que seguro vamos a tener mucho más que platicar.